Algunos dicen que debemos tener cuidado con lo que soñamos, porque los sueños tienen el poder de salvarnos o herirnos, dependiendo de dónde se originen y hasta dónde nos atrevamos a perseguirlos. Pero para Sarah Collins, los sueños no eran peligrosos, eran todo lo que le quedaba, una forma de sobrevivir cuando el mundo parecía demasiado frío, demasiado duro y demasiado injusto. Y fue en un sencillo cuaderno de tapa desgastada donde encontró el único refugio capaz de transformar las lágrimas en esperanza, el dolor en palabras y la soledad en poesía. Precisamente por eso, tú, que estás viendo esta historia, necesitas suscribirte a este canal ahora, porque aquí siempre encontrarás narrativas que tocan el alma profundamente, que te hacen reflexionar y volver a creer en el amor, incluso cuando todo parece perdido. Historias como la que estás a punto de descubrir, una historia que podría ser la tuya o la de cualquiera de nosotros, porque todos llevamos un cuaderno de sueños escondido en algún lugar de nuestro corazón. De noche, cuando la ciudad brillaba con sus luces artificiales, Sarah caminaba por las calles mojadas con un bolso desgastado y dentro el pequeño cuaderno que nunca dejaba atrás. Trabajaba limpiando oficinas lujosas, de esas que reflejaban poder en cada ventana de espejo, pero donde su presencia se limitaba al silencio de la madrugada, cuando no había ejecutivos ni secretarias, solo escritorios fríos y ordenadores apagados. En cada descanso, entre fregar un suelo y recoger papeles olvidados, abría el cuaderno y escribía otra página, registrando sueños que parecían imposibles, como ver el mar, tener una familia de verdad o ver a la pequeña Erin, la niña a la que había acogido como hija, crecer sana y salva sin sentir el dolor de la pobreza. Para ella, esas páginas eran la única prueba de que aún había vida en su interior, aunque todo a su alrededor gritara lo contrario. El edificio más imponente donde trabajaba llevaba el nombre de un hombre al que nunca había visto en persona, pero del que todos hablaban con respeto y temor, Richard Bennett, millonario, dueño de una de las corporaciones más grandes de Manhattan, conocido por su despiadada perspicacia para los negocios y por no importarle nada que no tuviera que ver con el dólar. Para ella, él era solo un símbolo lejano de un mundo inalcanzable, alguien que habitaba salones lujosos, cenas caras y aviones privados, mientras que ella habitaba pasillos oscuros, autobuses abarrotados y habitaciones estrechas. Y, sin embargo, cada noche, su vida se entrelazaba con la de él sin que ninguno de los dos se diera cuenta, mientras ella limpiaba el escritorio donde él firmaba contratos millonarios, vaciaba las papeleras donde terminaban los papeles secretos de las negociaciones y arreglaba sillas en las que ella nunca se sentaría, como si fuera una presencia invisible en su universo. Una noche, tras un día más agotador que los demás, Sarah abrió su cuaderno en medio de la sala de conferencias y escribió con todo su corazón, dejando que la pluma se derramara sobre el papel, sus mayores miedos y sus mayores deseos. Habló del deseo de ver a Erin sonreír sin preocupaciones, del deseo de oler el mar por primera vez, y del miedo a envejecer sin haber sido abrazada por alguien que dijera, no te dejaré. Las lágrimas fluyeron, cayendo sobre el papel, pero no se dio cuenta de que. Cuando la llamaron apresuradamente a otro piso, dejó el cuaderno sobre la mesa, solo, frágil y lleno de secretos, como si el destino hubiera decidido intervenir y revelar su alma al mundo que hasta entonces nunca la había notado. Poco después de medianoche, Richard Bennett regresó a su oficina en busca de documentos urgentes, todavía vestido con su impecable traje, con la expresión rígida como si no conociera descanso. Al entrar, algo le llamó la atención. Sobre el escritorio, entre las pilas de informes organizados, había un objeto discordante, un viejo cuaderno con una tapa desgastada que parecía contrastar con la perfección que lo rodeaba. Curioso, lo abrió y encontró una letra sencilla pero emotiva,
y en las primeras líneas halló confesiones de sueños, pequeños y profundos, como tener un hogar donde pudiera oír la risa de un niño, plantar flores en un jardín o simplemente contemplar el amanecer sin apresurarse a irse. Richard se sintió extraño, como si esas palabras le hablaran directamente a él, rompiendo una barrera que nadie había podido cruzar en mucho tiempo. Hojeando más páginas, se dio cuenta de que había mucho más que sueños, había dolor oculto, cicatrices disimuladas, pero también una esperanza que florecía obstinadamente, incluso en medio de la pobreza y el abandono. Para un hombre que había pasado años creyendo que el mundo era solo un escenario de disputas y conquistas, esas frases fueron como un puñetazo en el pecho, despertando sentimientos que había olvidado que existían. Cada línea parecía desarmarlo, cada confesión parecía arrancar un trozo de las máscaras que había construido a lo largo de su vida. De repente, se sintió curioso, intrigado y, sobre todo, conmovido por alguien que ni siquiera sabía quién era, pero que parecía conocer su propia soledad. Sin pensarlo, metió el cuaderno en el bolsillo de su chaqueta, como si hubiera encontrado un tesoro escondido que nadie más podía ver. En el camino a casa, no pudo resistir la tentación de abrirlo de nuevo y leer en silencio bajo la tenue luz del coche, descubriendo allí un mundo de ensueño que contrastaba vivamente con la frialdad de su propia vida. Richard, acostumbrado a dormir rodeado de lujo y silencio, se durmió esa noche con el cuaderno al lado de su cama, como si fuera un talismán que le devolviera algo que había perdido hacía mucho tiempo, la capacidad de creer en algo más allá de los números, más allá del dinero, más allá de la soledad disfrazada de poder. Mientras tanto, en una habitación pequeña, húmeda y gélida al otro lado de la ciudad, Sara rebuscó en su bolso con desesperación, dándose cuenta de que su cuaderno había desaparecido. Se le encogió el corazón, como si hubiera perdido no solo páginas escritas, sino partes enteras de su vida. Lloró en silencio junto a Erin, quien dormía plácidamente, ajena al dolor de su madre. Para esa mujer sencilla, el cuaderno no era solo un objeto, era su refugio, su recuerdo, su futuro escrito en sueños, y la idea de haberlo perdido era como si la arrancaran de lo poco que aún la mantenía unida. Sin saber que en ese preciso instante un millonario leía en secreto sus palabras, se durmió jurando buscar hasta encontrarlas, porque nadie nos quita el derecho a soñar, ni siquiera el destino. A la mañana siguiente, Sara llegó temprano al edificio, con el corazón acelerado, la mirada angustiada buscando en cada rincón de la habitación donde creía haber dejado el cuaderno, pero no había nada, como si se lo hubiera tragado el frío suelo. Buscó en los cajones, debajo de la mesa, hasta en las bolsas de basura ya recogidas, y al no encontrarlo, sintió como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar. El guardia de seguridad del edificio la miró con extrañeza al verla arrodillada sobre la lujosa alfombra, pero a Sara no le importó, porque aquel cuaderno no era solo papel, era el retrato de su alma. Con lágrimas en los ojos, se retiró al silencio, tragándose el dolor, sin percatarse de que en ese mismo instante estaba guardado en la caja fuerte más improbable, el bolsillo interior del impecable traje de Richard Bennet. Al otro lado de la ciudad, Richard no podía quitarse de la cabeza las páginas que había leído la noche anterior, como si la voz desconocida que había escrito cada palabra se hubiera instalado en su mente. Se encontraba releyendo frases en medio de reuniones importantes, como si buscara un significado mayor que el que cualquier informe financiero pudiera ofrecer. Aunque estaba acostumbrado a ver a las personas como simples monedas de cambio, Richard sintió una extraña necesidad de descubrir quién era la autora de aquel cuaderno. Más que curiosidad, era como si necesitara mirarla a los ojos, porque había encontrado en aquellas páginas un reflejo de su propia soledad oculta, y eso le incomodaba.
Mientras tanto, Sara caminaba a casa con los hombros pesados, el corazón pesado por la ausencia de su cuaderno y el miedo de haber perdido para siempre los registros de sus sueños más íntimos. Mientras abrazaba a Erin, que corría sonriente hacia ella, se dio cuenta de que necesitaba fingir fuerza, incluso cuando su alma estaba destrozada. Esa noche, Sara escribió en trozos sueltos de papel lo que recordaba de los sueños que no quería perder, pero con cada línea sentía un vacío mayor, como si nada pudiera reemplazar el cuaderno que había estado con ella durante años. Era como si hubiera perdido una parte de su propia memoria, algo que nadie más podía devolverle. Richard, a su vez, comenzó a llevar el cuaderno consigo a todas partes, a leerlo en silencio en el auto, en la oficina e incluso antes de acostarse, casi como una adicción. En secreto, comenzó a escribir notas en los márgenes, comentarios que nunca tendría el coraje de decir en voz alta, como si estuviera conversando con esa alma desconocida a través de las páginas. Pasaron los días, y Sara seguía buscando discretamente el cuaderno, preguntándose si alguien lo habría encontrado y tirado, sin percatarse de que el millonario al que apenas se atrevía a mirar a los ojos ya había convertido esas páginas en su nueva obsesión. Y mientras ella se sentía cada vez más invisible, él empezaba a verla en cada frase que leía, incluso sin saber quién era. El destino, silencioso y calculador, comenzó a mover sus piezas, uniendo dos vidas tan distantes en torno a un cuaderno que no debió estar en manos de Richard, pero que ahora parecía haber encontrado exactamente el lugar donde debía estar, a punto de revelar verdades que lo cambiarían todo. Sara volvía a la misma oficina cada noche con la secreta esperanza de que el cuaderno apareciera milagrosamente en algún rincón olvidado, pero con el paso de los días, esa esperanza se convirtió en silenciosa desesperación, pues no era solo un objeto perdido, era como si hubiera dejado su alma en manos desconocidas. Recorrió los pasillos con el corazón apesadumbrado, la mirada perdida, intentando ocultar su dolor a los compañeros que apenas notaban su presencia. Al mismo tiempo, llevaba a Erin en sus pensamientos, recordando cómo la niña siempre le preguntaba antes de acostarse, «Mami, ¿me contarás otro sueño bonito mañana?». Y ahora Sara se encontraba sin respuestas, sin palabras, sin fuerzas, como si le hubieran arrancado la magia que las unía. En su mente, una pregunta martilleaba sin cesar, ¿quién tendría el cuaderno? ¿Y si alguien descubría secretos que nunca deberían abandonar su corazón? Mientras tanto, Richard Bennett parecía hundirse cada vez más en aquellas páginas, incapaz de ignorar la intensidad que transmitían, como si cada línea estuviera escrita para él, como si aquella voz anónima lo conociera mejor que nadie en su vida. En sus solitarias madrugadas, releía pasajes que hablaban de miedo, de fe, de coraje en medio de la miseria, y sentía una inquietante mezcla de admiración y melancolía, pues descubría en las palabras de la desconocida una fuerza de la que él mismo carecía, a pesar de todo el dinero y el poder que ostentaba, y cuanto más leía, más crecía en su interior una necesidad casi obsesiva de descubrir quién era la mujer que se escondía tras aquellas confesiones, una necesidad que se tornaba peligrosa, pues a Richard nunca le había movido la emoción, solo la lógica, y ahora se encontraba al borde de una suave locura que le impedía pensar en otra cosa que no fuera aquel cuaderno. Una mañana lluviosa, al llegar al edificio, Sara fue llamada por una de las secretarias para que limpiara rápidamente la sala principal antes de una reunión temprana. Entró a toda prisa, cargando cubos y trapos, pero al encontrarse con el escritorio impecablemente ordenado, sintió una punzada en el pecho, pues allí había dejado su libreta, y el recuerdo la hizo estremecer como si reviviera el momento de la pérdida. Sin darse cuenta, Richard entró en la sala poco después, inesperadamente, y por unos segundos sus miradas se cruzaron,
la de ella llena de miedo y la de él llena de una extraña curiosidad, como si intentara descifrar un enigma invisible. Sara bajó la cabeza de inmediato, sonrojada de vergüenza, sintiéndose aún más pequeña ante la imponente figura del hombre que controlaba este universo que no era el suyo. Richard se quedó quieto unos instantes, observando su humilde manera de moverse, y algo en su pecho se oprimió, una sensación que no podía nombrar, como si ya hubiera leído la esencia de aquella mujer sin haberla conocido jamás de verdad. Por un momento, sintió el impulso de preguntarle su nombre, de iniciar una simple conversación, pero se contuvo, porque no tenía lógica exponer su extraña obsesión por un cuaderno de sueños, y así se limitó a observar en silencio hasta que ella se fue. Cargando baldes y trapos, sin imaginar jamás que ese encuentro sería solo la primera de muchas miradas no dichas, y en el fondo, Richard empezó a sospechar que quizá la dueña del cuaderno podría estar más cerca de lo que jamás había imaginado. Esa noche, Sara regresó a casa agotada, pero algo en su interior permanecía inquieto, como si hubiera sentido una mirada penetrante en su alma. Erin corrió a sus brazos, abrazándola con la alegría pura de una niña que no conoce el peso de los adultos, y le pidió una vez más que le contara sobre un nuevo sueño. Pero Sara guardó silencio unos segundos, luchando contra el nudo en la garganta, hasta que finalmente inventó un cuento sobre castillos en el cielo y jardines encantados, solo para ver cómo los ojos de su hija se iluminaban antes de quedarse dormida. Sin embargo, acostada a su lado, no pudo contener las lágrimas, preguntándole a Dios en silencio si alguna vez recuperaría lo que había perdido. Richard, al mismo tiempo, miraba por la ventana de su lujoso penthouse, con su cuaderno abierto sobre la mesa de cristal, y por primera vez en años, dejaba de lado informes y contratos para sumergirse en una vida que no era la suya. Releyendo una página donde la autora hablaba de su miedo a envejecer sola, sintió una punzada que nunca había admitido en voz alta, porque incluso rodeado de riquezas, él también temía el mismo destino, y en ese instante comprendió que quizá la distancia entre ellos no era tan grande como los mundos en que vivían, y fue allí, en esa soledad, que Richard tomó una decisión inesperada, no solo descubrir quién era el dueño del cuaderno, sino también acercarse a su verdad, costara lo que costara. Al día siguiente, el destino pareció jugarles una mala pasada a ambos cuando Sara, distraídamente, dejó caer un viejo pañuelo en el pasillo del piso ejecutivo, y Richard, al pasar minutos después, encontró el objeto en el suelo, recogiéndolo entre sus dedos y oliendo un suave perfume que parecía llevar la misma dulzura que las páginas que tantas veces había leído. En lo más profundo de él, una sospecha comenzó a crecer, y sus ojos se volvieron de inmediato hacia la joven criada que había visto días antes, recordando la forma en que había bajado la cabeza y evitado el contacto. Aún no estaba seguro, pero algo en su corazón le decía que esa mujer podía ser más que una empleada invisible, podía ser el alma que le había devuelto el sentido de propósito perdido. Sara, por su parte, no tenía ni idea de que la observaban con tanta intensidad, y seguía con su vida cotidiana con la silenciosa dignidad de quien ya cargaba con el peso del mundo, pero en su interior, había un torbellino, la sensación de pérdida, el miedo a ser juzgada si alguien había leído sus confesiones, y la frágil esperanza de encontrar de nuevo el cuaderno la consumían, robándole el sueño, y aunque intentaba ocultarle a Erin el dolor que sentía, la niña percibía en sus ojos una tristeza que no desaparecía, ni siquiera cuando sonreía, y a veces preguntaba, «Mami, ¿sigues soñando?», y Sara solo respondía con un beso en la frente, porque le faltaban las palabras. El suspenso se intensificaba como si un hilo invisible estuviera a punto de romperse, uniendo dos vidas en torno a secretos escritos a mano. Richard,
ahora dividido entre la razón que siempre había guiado su vida y la emoción que despertaba el cuaderno, comenzaba a idear formas de descubrir la verdad, mientras Sara caminaba cada vez más angustiada, creyendo haber perdido para siempre el único vínculo con sus sueños, y así, entre encuentros fortuitos y señales silenciosas, la historia preparó el escenario para una revelación que cambiaría no solo sus destinos, sino también la forma en que cada uno entendía el amor, la soledad y el poder de los sueños. Si esta historia te está doliendo el corazón, suscríbete al canal ahora, porque solo aquí encontrarás narrativas que te tocan profundamente, que sacan lágrimas a tus ojos y que te recuerdan que hasta los sueños más imposibles pueden transformar destinos. No te pierdas los próximos capítulos, tu suscripción es lo que mantiene viva la misión de traerte historias que podrían ser tu propia vida, contadas con emoción, intensidad y verdad. Richard Bennett ya no era el mismo hombre frío que entraba a su oficina solo para firmar contratos y dirigir reuniones, porque ahora cada paso que daba estaba acompañado por el recuerdo silencioso de la libreta que reposaba sobre su escritorio, como si fuera un espejo de aquello que siempre había evitado enfrentar dentro de sí. Con cada palabra que leía, sentía la extraña sensación de que había pasado años ignorando lo esencial, y por primera vez comenzó a preguntarse si el verdadero poder no residía en el dinero, sino en la capacidad de soñar, algo que este extraño parecía tener en abundancia, incluso viviendo con tan poco. Sara, por su parte, pasaba las noches en vela, preguntándose si alguien se reía de sus palabras, si se burlaban de sus secretos deseos de un futuro mejor, y el miedo a ser expuesta la carcomía, porque sabía que la gente no entendía el corazón de alguien que sueña en grande a pesar de la pobreza. En el fondo de ella, había un profundo conflicto entre el orgullo herido y la esperanza de que el cuaderno pudiera regresar, pues dentro de él no solo estaban sueños, sino la prueba de que todavía creía en los milagros, incluso después de tantas puertas cerradas. Cada vez que abrazaba a Erin antes de dormir, sentía la necesidad de luchar con más fuerza, de no rendirse, aunque todo pareciera conspirar en su contra. Una tarde gris, mientras la lluvia golpeaba los cristales del edificio, Richard entró en la sala de reuniones con el cuaderno como si fuera un documento confidencial. Pero en lugar de guardarlo, lo dejó sobre la mesa y se limitó a contemplar la portada desgastada y las frágiles letras que anunciaban «Mis sueños». En esa silenciosa contemplación, sintió algo nunca antes experimentado, un profundo respeto por alguien que se atrevía a escribir sus deseos a pesar de no tener nada, mientras que él, dueño de todo, ya no tenía sueños que registrar. Y fue en este brutal contraste que su corazón comenzó a abrirse a una verdad que siempre había evitado: la riqueza no salva a nadie de la soledad. Sara entró en esa misma habitación unas horas después, solo para limpiar la alfombra y acomodar las sillas, pero al notar la ausencia momentánea de su jefe, su mirada se posó en la mesa y, por un instante, creyó ver allí su cuaderno. Se acercó con pasos inseguros, pero antes de que pudiera extender la mano, Richard regresó de repente, y la sorpresa la hizo soltar el cubo que llevaba, derramando agua por el suelo. Aterrorizada, Sara se agachó de inmediato para limpiarlo, disculpándose en voz baja, sin percatarse de que Richard la observaba con una intensidad que la hizo temblar, porque en ese instante, comenzó a tener la certeza de que esa humilde mujer escondía un universo que necesitaba ser revelado. Richard pudo haber llamado a seguridad, pudo haberse enfadado por el accidente, pero algo en su interior le impidió actuar con frialdad, y en cambio, ofreció su propia mano para ayudarla a levantarse, un gesto simple que para Sara fue tan inesperado como desconcertante. Ella, acostumbrada a ser invisible, sintió el peso de una mirada que no la juzgaba, sino que parecía buscar respuestas en su alma, y por unos segundos se quedó paralizada,
sin saber si aceptar la mano tendida o retroceder. Para preservar su fragilidad, cuando finalmente se levantó por sí sola, sin tocarlo, salió rápidamente de la habitación, llevándose consigo el corazón acelerado y la sensación de que algo extraño estaba sucediendo. Afuera, Sara se apoyaba contra la fría pared del pasillo, intentando recuperar el aliento, pues por primera vez en su vida sentía que no era solo una sombra en el mundo de alguien tan poderoso, sino más bien una presencia notoria. No podía explicarlo, pero aquella mirada de Richard la había atravesado como una flecha, revelando su más íntima vulnerabilidad, y la dejaba dividida entre el miedo y una esperanza oculta que se negaba a morir. No imaginaba, sin embargo, que dentro de la habitación, Richard sostenía con fuerza el cuaderno, seguro de que estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad. Esa noche, Sara intentó distraerse cocinando algo sencillo para Erin, pero su mente volvía una y otra vez al encuentro inesperado, como si el roce que nunca llegó a ocurrir le hubiera dejado marcas invisibles en la piel. Erin, observando a su madre en silencio, preguntó con dulzura: «Mami, ¿estás pensando en tus sueños?». Y esa frase fue como un puñetazo en el alma, porque sí, pensaba en sus sueños perdidos todo el tiempo, pero no tenía el valor de admitirle a su hija que tenía el corazón roto. En cambio, sonrió con dulzura y le contó una historia nueva e inventada, porque no quería que su hija creciera creyendo que los sueños mueren en la pobreza. Mientras tanto, Richard caminaba solo por los pasillos de su ático, incapaz de apartar de su mente la imagen de la joven que se agachó aterrorizada a limpiar el suelo. Cada vez que cerraba los ojos, veía en ella la misma fuerza silenciosa que desbordaba las páginas del cuaderno. Sentía que el destino lo empujaba hacia un encuentro inevitable, pero al mismo tiempo, la razón le gritaba que no cruzara la línea invisible entre jefe y criada. Sin embargo, su corazón, rebelde y hambriento, ya había tomado una decisión silenciosa: descubriría la verdad, aunque tuviera que enfrentarse a su propio miedo a sentir. En la habitación de Erin, Sara vio a su hija quedarse dormida abrazada al desgastado osito de peluche, y sintió una profunda punzada al comprender que esta niña merecía más de lo que podía ofrecer. Merecía el brillante futuro registrado en las páginas faltantes del cuaderno, y fue en ese silencio, roto solo por la respiración tranquila de la niña, que Sara encontró el coraje para rezar, pidiéndole a Dios un milagro, una pequeña señal de que aún valía la pena creer. En ese mismo instante, en otra parte de la ciudad, Richard volvió a abrir el cuaderno y leyó en silencio una frase que lo cambiaría todo: «Algún día, alguien creerá en mí, incluso cuando el mundo entero me ignore». Aquella frase resonó en el interior de Richard como un trueno, y por primera vez en muchos años, sintió como las lágrimas fluían sin control, no de tristeza, sino de reconocimiento, como si aquel desconocido hubiera escrito exactamente lo que él, en el fondo, siempre había deseado: ser visto de verdad. En ese momento, ya no hubo vuelta atrás, pues su corazón estaba decidido a encontrar al dueño de aquellas palabras, fuera cual fuera el coste, incluso si eso significaba desafiar todo lo que alguna vez había creído sobre el poder, el orgullo y la distancia entre los mundos. A la mañana siguiente, Richard llegó temprano a la oficina, pero no para firmar contratos ni revisar informes, sino porque ya no podía controlar su ansiedad por revisar el cuaderno y encontrar en él alguna pista definitiva sobre la identidad del autor, pues cada página parecía hablar directamente a sus heridas más profundas, como si esa misteriosa persona tuviera la llave para abrir puertas que había cerrado durante décadas, y esto lo inquietaba más de lo que cualquier negociación millonaria. Podía inquietarlo, porque el dinero le sobraba, pero es decir, eso era lo que hacía tiempo que faltaba en su vida. Sara,
agotada por una noche de insomnio, entró al edificio con pasos lentos, pero decidida a mantener la cabeza en alto, pues a pesar del dolor de no tener la libreta en sus manos, sabía que debía seguir trabajando. Después de todo, Erin dependía de ella para todo. En el fondo, cada pasillo que recorría le traía la secreta esperanza de encontrar su tesoro perdido, pero la razón insistía en recordarle que personas como ella no tenían derecho a milagros, y esa dualidad la carcomía, como si estuviera atrapada entre renunciar a soñar y seguir creyendo contra toda lógica. Mientras Sarah limpiaba discretamente las habitaciones, Richard la observaba de lejos, sin anunciarse, estudiando cada gesto, cada expresión de cansancio en su rostro, y cuanto más la veía, más sentía que su intuición no lo engañaba. Había algo en ella que conectaba directamente con las palabras del cuaderno, y lo hacía arder de curiosidad, como si fuera un investigador ante un misterio imposible de ignorar. Sabía que estaba cruzando la línea de la razón, pero también sentía que, por primera vez, le importaba genuinamente a alguien más que él mismo, y esa era una sensación nueva, casi aterradora. Sarah, por su parte, cargaba con un torbellino interno, pues comenzaba a notar que su jefe la miraba diferente, como si viera algo más allá de su simple apariencia y del desgastado uniforme que vestía. Esta percepción la dejaba alerta, dividida entre el temor de ser blanco de algún tipo de humillación y el temor aún mayor de creer que pudiera haber algo de cierto en esa inesperada atención, y mientras intentaba apartar sus pensamientos, seguía trabajando, sin percatarse de que cada uno de sus movimientos era seguido de cerca por ojos que ya no sabían si buscaban respuestas o simplemente estaban siendo cautivados. Una noche silenciosa, Richard decidió llevarse de nuevo el cuaderno a casa, pero esta vez, en lugar de limitarse a leer, comenzó a escribir algunas respuestas en las páginas en blanco, como si dialogara con el autor invisible. Le preguntó qué la hacía creer en milagros, le habló de su propia soledad disfrazada de cifras y contratos, y le confesó que también soñaba en secreto con ser encontrado por alguien que lo viera más allá del título de millonario, revelando así una fragilidad que jamás había expuesto a nadie, porque había aprendido desde pequeño que la vulnerabilidad era signo de debilidad. Mientras escribía, una extraña sensación de libertad lo invadió, porque por primera vez no estaba preocupado por los juicios ni las máscaras sociales, solo por la verdad que brotaba de lo más profundo de su alma. En ese momento, Richard descubrió que las palabras tenían el poder de curar, que los sueños de un extraño estaban ayudando a rescatar los pedazos rotos de su propia historia, y esta revelación fue tan abrumadora que se dio cuenta, necesitaba encontrar a esta mujer, no solo para agradecerle, sino porque sabía que su vida nunca sería la misma sin ella. Al otro lado de la ciudad, Sarah despertó de una pesadilla donde buscaba desesperadamente a Erin entre calles oscuras llenas de voces burlonas. Despertó sudorosa, con lágrimas en los ojos, aferrándose al pecho de su hija, que dormía plácidamente a su lado. Este sueño la dejó aún más frágil, pues parecía un presagio de que podría perder lo poco que tenía, y la ausencia del cuaderno solo acentuó la sensación de que el destino jugaba cruelmente con su fe. Sin embargo, al mirar a Erin dormida, se prometió a sí misma que, pasara lo que pasara, nunca dejaría de luchar por esa niña. En la oficina, el destino empezó a dar sus primeros signos de revelación cuando Richard olvidó el cuaderno abierto sobre la mesa, en una página donde había escrito su respuesta al autor desconocido, y cuando Sarah entró a limpiarlo, no pudo evitar fijarse en las palabras recién escritas. Se acercó con cautela, y al leer la letra firme que no era la suya, sintió temblar todo su cuerpo, porque significaba que alguien había encontrado su cuaderno, alguien estaba leyendo sus sueños secretos y, peor
aún respondiendo a ellos, como si hubieran invadido el lugar más sagrado de su alma. Sara retrocedió asustada, casi tirando su silla, y el miedo se apoderó de sus pensamientos. ¿Quién podría hacer esto? ¿Quién podría estar manipulando algo tan íntimo para ella? Al mismo tiempo, una parte silenciosa de su corazón latía más rápido, porque había algo en las palabras escritas que transmitía sinceridad, como si quien las escribía también fuera alguien perdido en busca de respuestas, y entre el pánico y la esperanza, se sintió paralizada, incapaz de coger el cuaderno, pero también incapaz de ignorar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando Richard entró de repente y encontró a Sara de pie ante la mesa, con la mirada fija en el cuaderno, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, porque se dio cuenta de que estaba ante la verdad que había estado buscando. Ya no había ninguna duda, era ella, la joven que limpiaba sus pasillos por las noches, la autora de las palabras que sanaban su alma. En ese instante, el silencio se hizo pesado, sus miradas se encontraron, y ambos comprendieron, sin decir palabra, que el destino acababa de unir dos mundos completamente opuestos, y que a partir de entonces nada volvería a ser igual. El aire se densificó mientras Richard y Sara se miraban fijamente desde el otro lado de la mesa, absorbiendo cada uno el impacto silencioso de ese momento, como si el mundo entero se hubiera detenido a observar la tensión que los separaba. Sara sintió que el corazón se le aceleraba, el miedo a que toda su vida quedara expuesta la abrumaba, mientras Richard luchaba contra la necesidad de decir algo, cualquier cosa, pero al mismo tiempo comprendía que las palabras podían arruinar la magia de su encuentro, que la verdad aún debía revelarse con cuidado. En ese instante, ambos comprendieron que algo mucho más grande que la atracción o la curiosidad los unía, era el destino, obrando invisible pero poderosamente para unir a dos almas que nunca debieron haberse conocido por casualidad, pero que, de alguna manera, necesitaban aprender a confiar el uno en el otro antes de que cualquier sentimiento pudiera florecer. Sara apartó la mirada, sintiendo el peso del silencio, y caminó lentamente para recoger el cuaderno, pero dudó, como si tocarlo le abriera la puerta a secretos que aún no estaba lista para afrontar. Richard dio un paso al frente, pero se detuvo, respetando la distancia que ella claramente intentaba mantener, consciente de que cualquier gesto precipitado podría romper la frágil barrera que aún existía entre ellos. Ambos respiraban profundamente, y flotaba en el aire la sensación de que algo trascendental estaba a punto de suceder, algo que transformaría no solo su relación, sino también la forma en que cada uno veía su propia vida y los sueños que albergaba. Incluso sin darse cuenta, cada pequeño gesto se cargaba de significado, tensión e intensa emoción, creando una atmósfera casi irrespirable en aquella habitación silenciosa, iluminada únicamente por la luz natural que entraba a raudales por los grandes ventanales. Richard finalmente habló, con voz baja y firme, pero llena de una emoción contenida que Sara nunca habría esperado oír de alguien como él. «Sara, ¿escribiste todo esto?». La sola mención de su nombre la hizo retroceder aún más, sintiendo una mezcla de vergüenza, sorpresa e incredulidad, porque nunca imaginó que él supiera su nombre ni que hubiera leído cada detalle de sus sueños y miedos. Todo su cuerpo tembló y, durante unos segundos, no pudo articular palabra, simplemente aferrándose al cuaderno como si fuera un escudo capaz de protegerla de todo lo que pudiera venir, del juicio, la incredulidad o incluso de sentimientos que aún no comprendía del todo, pero que comenzaban a crecer en su interior de una forma imposible de ignorar. Richard se acercó un paso más, pero sin invadir el espacio de Sara, simplemente dejando claro que quería comprenderla, conocerla, no asustarla. Sus ojos no estaban llenos de crítica, sino de admiración, y aún así,
Sara sentía el peso de una duda abrumadora. ¿Por qué le interesaría una criada como ella, una mujer sencilla, sin posesiones, sin estatus, solo sueños escritos en un cuaderno que cualquiera podría haber desechado? Esta pregunta la martilleaba, creando una barrera emocional casi imposible de cruzar, y retrocedía constantemente, como si necesitara proteger no solo su propia dignidad, sino también los fragmentos de esperanza que aún albergaba para Erin y para sí misma. Mientras tanto, Richard respiró profundamente, dándose cuenta de que el silencio y la desconfianza eran naturales, porque también entendía que nunca había sido fácil confiar en nadie, y que para Sara era aún más complicado, pues su mundo estaba hecho de cautela y miedo constante a perderlo todo. Sin embargo, algo en su corazón le decía que necesitaba protección, pero también coraje, y que solo abriéndose a él podría descubrir que no estaba sola, incluso en medio de una vida de penurias y pérdidas. Y así, con cada mirada, con cada gesto contenido, Richard intentaba transmitir no solo respeto, sino también la promesa silenciosa de que nunca violaría su privacidad ni explotaría sus sueños sin permiso. Sara finalmente respiró profundamente, abriendo el cuaderno solo una rendija, y Richard instintivamente dio un paso atrás, dejándola tomar la iniciativa, dándose cuenta de que la confianza no podía imponerse, sino ganarse. Sus manos temblaban ligeramente al tocar las páginas, y Richard seguía cada movimiento con el corazón apesadumbrado, porque cada línea que leía reforzaba de nuevo la sensación de que esta mujer tenía algo extraordinario, algo que él nunca encontraría en el mundo de poder y riqueza que conocía. Era como si cada palabra fuera un puente entre sus almas, y al mismo tiempo, la prueba de que los sueños y las esperanzas podían, de hecho, unir mundos diferentes de una manera casi milagrosa. El silencio entre ellos comenzó a transformarse en una presencia tangible, cargada de emoción contenida, como si la habitación misma latiera con la creciente tensión entre ellos. Sara, sintiéndose extrañamente vulnerable, decidió hablar en voz baja, casi un susurro. Yo, nunca pensé que alguien leería esto, y mucho menos que le importaría. Richard sonrió levemente, con una suavidad inusual en su postura normalmente rígida, y respondió, no solo lo leí, Sara, sentí cada palabra. Y de alguna manera, me hiciste darme cuenta de cosas sobre mí que había olvidado, cosas que ningún dinero podría darme. Con cada intercambio, la barrera entre el miedo y la confianza comenzaba a romperse lentamente, como si ambos estuvieran bailando en un precipicio emocional, donde solo un gesto podía determinar si se unirían o se distanciarían para siempre. Sara comprendió que Richard no era solo un hombre de negocios frío, sino alguien capaz de conmoverse por la fragilidad y la sinceridad de otra persona, y esto despertó en ella una curiosidad y una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Respiró hondo, dejando a un lado parte de su desconfianza, aunque aún mantenía sus reservas, porque sabía que confiar era un riesgo, pero que quizás valdría la pena si su corazón se lo pedía. Richard, al darse cuenta de que cada gesto y cada palabra de Sara conllevaba tanto miedo como coraje, decidió dar un paso audaz pero cuidadoso, ofreciéndole no solo atención sino también una promesa silenciosa. Él sería alguien en quien ella podría confiar, incluso si aún no estaba lista para creerle del todo. Esa noche, entre miradas contenidas y respiraciones profundas, ambos descubrieron que la delgada línea entre la desconfianza y el vínculo emocional podía cruzarse, y que el cuaderno ahora no era solo un objeto perdido, sino el vínculo invisible que comenzaba a unir dos vidas tan diferentes y, a la vez, tan complementarias. Y así, el día terminó con ambos sintiendo algo nuevo e incierto: miedo, esperanza, curiosidad y un deseo silencioso de conocerse más,
de romper barreras y permitir que sus corazones encontraran algo que nunca imaginaron posible. El cuaderno permaneció sobre la mesa, testigo silencioso de un primer contacto cargado de tensión y emoción, listo para ser el catalizador de los próximos descubrimientos, las próximas verdades y el primer paso real en una historia que prometía transformar por completo el destino de Sarah, Erin y Richard, dejando claro que cuando los sueños se encuentran con el coraje, los milagros pueden suceder. El silencio en la oficina de Richard era diferente esta vez, ya no pesado ni tenso, sino cargado de anticipación y curiosidad. Sarah permaneció cerca de la mesa, con su cuaderno apretado contra el pecho, sintiendo la calidez de su presencia y, por primera vez, la extraña sensación de que podía permitirse confiar en él, aunque fuera solo por unos minutos, mientras Richard se acercaba lentamente, su sonrisa contenida, sus ojos fijos en los de ella, transmitiendo algo que las palabras nunca podrían expresar, un profundo reconocimiento de su coraje, su vulnerabilidad y la silenciosa fuerza que la mantenía adelante a pesar de todas las adversidades que enfrentaba. Respiró hondo y finalmente rompió el hielo, mirándolo directamente y diciendo, con voz suave, casi temblorosa, yo no sabía que a alguien le importaran de verdad esas palabras. Pensé que simplemente las ignorarían, olvidarían o, peor aún, ridiculizarían. Richard ladeó la cabeza, observando cada expresión de su rostro, y respondió con absoluta sinceridad, jamás. Sentí cada frase como si me hablaras directamente, y no hay nada más poderoso que alguien con el coraje de exponer sus sueños y miedos sin complejos. Sarah se sorprendió por la intensidad de lo que escuchó y sintió que el corazón se le aceleraba, porque era la primera vez que alguien la comprendía tan completamente, sin juicios, sin reservas, simplemente observando la esencia de quien era realmente. Richard se sentó en la silla frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero para poder sentir la presencia de Sarah, y continuó, sabes, leyendo tus sueños, me di cuenta de que tienes algo que muchos adultos nunca tienen, la capacidad de creer, incluso cuando todo a tu alrededor insiste en que es imposible. Y eso, es extraordinario. Sarah se sonrojó levemente, apartando la mirada un instante, pero sintiendo que en su interior una vieja llama, casi olvidada, comenzaba a reavivarse, porque nadie había dicho algo tan verdadero e intenso sobre su alma. Incluso con la humildad y el miedo que cargaba, algo en ella comenzó a abrirse, permitiendo que la vulnerabilidad coexistiera con una tímida sonrisa que se dibujó en sus labios. Respiró hondo, armándose de valor, y preguntó con dulzura, ¿de verdad crees que sueños como esos pueden cambiar la vida de alguien? Richard se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyó los antebrazos en la mesa y respondió con firmeza pero ternura, sí, porque me enseñaste que las palabras, escritas con sinceridad y pasión, pueden cambiar cosas que el dinero y el poder jamás podrían. Me hiciste comprender que los sueños no son solo ilusiones, Sarah, son caminos. Sarah sintió el impacto de esas palabras como una brisa fresca que atravesaba su alma agotada, y por primera vez, se permitió imaginar que quizás esos dos mundos tan diferentes podrían realmente conectarse, no solo a través del cuaderno, sino a través de las personas en las que se habían convertido gracias a él. El ambiente en la habitación cambió lentamente de tensión y desconfianza a algo más suave, casi íntimo, y Richard, percibiendo el efecto de sus palabras, decidió revelar un poco más sobre sí mismo. He vivido gran parte de mi vida rodeado de lujo, pero solo. He aprendido que el dinero compra comodidad, pero nunca amor, nunca comprensión, nunca alguien que realmente te vea como eres. Sarah lo observó atentamente, percibiendo una sinceridad poco común en cada frase,
y comprendió que esta era una oportunidad única para conocer a alguien genuinamente, alguien que pudiera verla no solo como una criada, sino como una mujer completa, con sueños, miedos y valentía. Y mientras lo escuchaba, algo en su interior comenzó a desmoronarse, disolviendo barreras emocionales que antes parecían insuperables. Respiró hondo, sintiendo que finalmente su coraje florecía, y dijo con una leve sonrisa: nadie me ha dicho nunca algo así, a nadie le han importado de verdad mis sueños, ni siquiera mi propia familia a veces. Yo, siempre he sentido que tenía que luchar sola. Richard se inclinó un poco más, acercándose respetuosamente, y le habló con ternura: así que permítete creer que ya no tienes que luchar sola, Sarah. No solo con tus sueños, sino con la vida. Y no lo digo por cortesía ni por amabilidad, lo digo porque he sentido cada palabra que dices, cada línea en tu cuaderno, y entiendo que mereces a alguien a tu lado que valore cada parte de ti. Sarah sintió una mezcla de sorpresa y calidez recorriéndola, como si esa verdad fuera a la vez inesperada e inevitable, y se dio cuenta de que el vínculo entre ellos se fortalecía con cada frase, con cada respiración que compartían. El cuaderno permaneció sobre la mesa, silencioso, testigo de lo que sucedía, como si supiera que este encuentro no se trataba solo de palabras escritas, sino de almas que se encuentran. Richard señaló discretamente una página abierta y dijo: ¿te das cuenta de que me enseñaste algo que había olvidado, sobre creer, sobre sentir, y tal vez sobre permitirme volver a ser feliz? Sarah lo miró con ojos brillantes y respondió: y tú, me enseñaste que incluso los mundos más diferentes pueden encontrarse, que no hay por qué tener miedo de soñar junto a alguien que podría valer la pena. En ese instante, algo silencioso y poderoso comenzó a surgir entre ellos, como una danza de almas que se reconocían y se permitían sentir más allá de las diferencias y las barreras que los separaban. Richard sonrió levemente, acercándose aún más y dijo: entonces, si me lo permites, Sarah, me gustaría acompañarte, no solo en las páginas de tu cuaderno, sino en la vida real, descubriendo tus sueños y, quién sabe, ayudándote a hacerlos realidad. Sarah sintió que se le aceleraba el corazón, una mezcla de alegría e incredulidad, y respondió con suavidad: yo, creo que a mí también me gustaría, pero aún no sé si puedo creerlo del todo. Richard sostuvo su mirada, transmitiéndole paciencia y comprensión, tomándose su tiempo, permitiéndole sentir que podía abrirse a su propio ritmo, y en ese gesto simple, silencioso pero intenso, nació una promesa implícita, llena de esperanza y pura emoción. Finalmente, la conversación terminó, pero dejó un rastro de encanto y anticipación, como si ambos supieran que ese momento había cambiado algo en cada uno de ellos. Sarah recogió el cuaderno con cuidado, pero esta vez no había miedo, solo respeto y una pizca de emoción por lo que pudiera venir. Richard, observando cada gesto, se sintió más conectado de lo que jamás imaginó, al darse cuenta de que ese vínculo invisible hecho de palabras, sueños y valentía se había convertido en el puente entre dos corazones que finalmente comenzaban a comprenderse, a valorarse y quizás incluso a amarse. El día comenzó con densas nubes sobre la ciudad, reflejando el torbellino de pensamientos en la mente de Sarah, que sentía que algo estaba a punto de descontrolarse. Mientras limpiaba la sala de conferencias, no pudo evitar pensar en las palabras de Richard, su mirada intensa y las promesas silenciosas que había hecho. Pero al mismo tiempo, un viejo temor se apoderó de su pecho: ¿he ido demasiado lejos? ¿Quién soy yo para soñar con alguien como él? El cuaderno yacía sobre la mesa, un testimonio silencioso de su vida sencilla y solitaria,
y sintió que la magia creada por esas páginas podía transformarla irreversiblemente, algo que su mente cautelosa y su frágil corazón no podían soportar de inmediato. Se le creó un nudo en el estómago que la hizo temblar mientras ajustaba la silla y respiraba hondo, intentando recomponerse. Richard entró en la habitación con pasos suaves pero firmes, como si la gravedad del momento pesara sobre cada uno de sus movimientos. Al verla de espaldas, con el cuerpo tenso y la mirada perdida, comprendió de inmediato que algo la asustaba, pero no lograba identificar qué. Se acercó, intentando tranquilizarla, pero Sara apartó la mirada y dijo, casi en un susurro, yo, no sé si debía haber dejado que mis sueños llegaran tan lejos, tal vez debería contentarme con la vida que siempre he tenido. Richard, sorprendido por la confesión, sintió una mezcla de ternura y determinación, al darse cuenta de que era el momento de demostrarle que los límites que Sara se imponía no eran más que muros imaginarios, construidos por viejos miedos, y que él estaba allí para ayudarla a derribarlos. Antes de que pudiera responder, sonó el teléfono, y un anuncio inesperado llegó desde la oficina principal. Uno de los inversionistas había cuestionado abruptamente una decisión reciente, y la situación amenazaba con causar turbulencias en la rutina corporativa de Richard. Era un problema externo, real, que demandaba su atención inmediata, y por un momento, la realidad invadió la atmósfera de conexión que se había creado. Sara sintió que el pánico aumentaba, interpretando el caos exterior como una señal de que sus sueños podrían traer problemas que no estaba lista para enfrentar, y un escalofrío recorrió su columna, recordándole que su vida siempre había sido simple y predecible, y que tal vez ahora se estaba exponiendo demasiado, abriéndose a riesgos mucho más allá de lo que estaba acostumbrada a soportar. Richard respiró hondo, consciente del efecto que el estrés del momento tenía en Sara. Decidió mantener la calma, acercándose y rozando ligeramente su mano sobre la mesa, un gesto que transmitía firmeza, seguridad y la promesa de que no tendría que enfrentarse a nada sola. Dijo en voz baja pero intensa, Sara, esto no es tu culpa, y no significa que te equivocaras al soñar. El mundo exterior puede ser complicado, pero aquí, podemos afrontarlo juntos. Ella sintió su mano sobre la suya, y algo en su interior rompió la barrera del miedo, una chispa de valentía mezclada con deseo, y por primera vez, se permitió creer que quizá no estaba sola al afrontar los riesgos de la vida o de la emoción misma. La tensión continuó mientras sonaba la señal del teléfono y la oficina parecía vibrar con la urgencia de la situación exterior. Pero Richard, percibiendo el impacto emocional en Sara, decidió retomar la conversación que ambos necesitaban tener. Se inclinó ligeramente hacia adelante, manteniendo el contacto visual, y dijo, mírame, Sara. He leído tus palabras, he sentido tus sueños, y nada de lo que sucede ahí afuera cambia lo que veo aquí. Eres fuerte, valiente y mereces vivir cada cosa que has escrito. Sara, al oír esas palabras, sintió que el miedo que había albergado durante tanto tiempo comenzaba a disiparse, reemplazado por una sensación de alivio y calidez, como si su tacto y sus palabras sinceras hubieran encendido un fuego interior que nunca se había atrevido a reconocer. Respiró hondo, permitiéndose finalmente relajarse, y murmuró, nunca pensé que alguien pudiera creer tanto en mí, y ahora, contigo aquí, no sé si temer o rendirme. Richard sonrió, una sonrisa cargada de emoción, y respondió con suavidad, no hay por qué temer cuando estamos juntos, Sara. Y si hay algo que debemos aprender, es que no debemos tener miedo de rendirnos a lo que sentimos, incluso cuando parezca imposible. La mirada que intercambiaron en ese momento estaba cargada de intensidad, cada gesto transmitía deseo,
admiración y la certeza de que su conexión estaba a punto de volverse irresistible, imposible de ignorar. La atmósfera, previamente pesada por el miedo de Sara y la urgencia externa, comenzó a disolverse en una atmósfera electrizante, donde cada respiración compartida contenía la promesa de algo nuevo. El roce de las manos, ahora ligeramente entrelazadas, transmitía seguridad y tentación simultáneamente, y el silencio que flotaba entre ellos era más elocuente que cualquier palabra, hablando de deseos contenidos, de confianza emergente y de una atracción que ya no podía negarse. Sara sintió que su corazón se aceleraba, todo su cuerpo respondía a su presencia, mientras Richard se daba cuenta de que la pasión que crecía entre ellos ahora era imposible de contener, y que cada segundo sin contacto sería un desafío a la razón y al control que ambos habían tratado de mantener. El cuaderno, abierto sobre la mesa, parecía ser testigo silencioso de esta transformación, como si cada página se convirtiera en un símbolo de la unión que surgía entre ellos. Sara miró a Richard, dudando un momento, pero sintiendo que podía confiar en este hombre que no solo la comprendía, sino que también la deseaba con respeto e intensidad, y en ese instante, algo en su interior se rindió, permitiéndose sentir no solo admiración y seguridad, sino una pasión creciente e incontrolable que la consumía por dentro, avivándola y excitándola, a la vez que disipaba el viejo miedo que siempre la había acompañado. Richard, percibiendo la silenciosa rendición de Sara, se acercó con cuidado, inclinándose ligeramente y diciendo, con la voz ronca por la emoción: «Sara, quiero que sepas que estoy aquí, no solo por hoy, no solo por este momento, sino porque me has conmovido de una forma que jamás creí posible». Sara, sintiendo su intensidad, no pudo contener el impulso y respondió en un susurro: «Richard, yo también, nunca pensé que podría sentir algo así, pero ahora no puedo negarlo». En ese instante, el mundo exterior desapareció, la urgencia del teléfono, los problemas de la rutina, todos los viejos miedos se desvanecieron, y solo quedó la intensidad de la conexión entre ellos, la pasión que se estaba volviendo incontrolable, y el cuaderno que, en silencio, selló el vínculo que finalmente se estaba volviendo indestructible. Ese momento marcó un punto de inflexión decisivo en la vida de ambos. Sara comprendió por fin que soñar no era un riesgo, sino un puente hacia la felicidad, mientras que Richard comprendió que el verdadero poder no residía en el dinero ni en el control, sino en la capacidad de permitirse amar y ser amado. El cuaderno, las palabras, los miedos y los deseos convergieron en ese instante en que la pasión se apoderó de él, transformando todo lo que había sido incertidumbre en un fuego ardiente de emoción, deseo y la certeza de que, finalmente, dos corazones destinados a encontrarse habían encontrado no solo compañía, sino la intensidad de un amor que ya no podía contenerse. Tras el torbellino del día, Sara y Richard permanecieron en la sala, con el cuaderno aún abierto entre ellos, como si fuera el puente entre lo que sentían y lo que aún necesitaban descubrir el uno del otro. Su respiración era agitada, una mezcla de emoción, tensión y una conexión silenciosa que trascendía las palabras y los gestos, tocando directamente la esencia de sus corazones. Sara, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía permitirse ser plena, sin miedo a ser juzgada, y Richard comprendió que nunca había conocido a nadie capaz de despertar emociones tan puras e intensas con su simple presencia, con la valentía de soñar, escribir y sentir. Finalmente rompió el silencio, con voz baja y temblorosa, y confesó: «Richard, nunca imaginé que alguien pudiera preocuparse tanto, o sentir tanto, por mis palabras, mi fragilidad». Richard le sujetó la mano con firmeza, transmitiendo calma y deseo a la vez, y respondió: «Sara, no se trata solo de palabras. Se trata de quién eres,
cada detalle, cada sueño, cada miedo. Quiero estar aquí, no para juzgar, sino para compartirlo todo contigo, para sentirlo contigo. La intensidad aceleró el corazón de Sara, y una chispa de pasión comenzó a crecer silenciosamente, envolviendo cada gesto, cada mirada, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Respiró hondo, inclinándose ligeramente hacia él, permitiéndose sentir plenamente su presencia, y dijo: yo, nunca me había permitido sentir algo así. Siempre he vivido con miedo, siempre sola, pero ahora, contigo, es diferente. Richard se inclinó, su rostro cerca del suyo, sin prisa, rebosando confianza, y respondió: y siempre será diferente, Sara, si me lo permites. No solo quiero tus sueños, te quiero a ti, toda, con cada miedo, cada deseo, cada parte que siempre has ocultado. En ese instante, Sara sintió que la barrera que separaba sus mundos comenzaba a disolverse, dejando espacio para algo poderoso, incontrolable, que iba más allá del cuaderno, las palabras, el miedo, la pasión que crecía silenciosa e irresistiblemente entre ellos. El cuaderno, casi olvidado sobre la mesa, parecía haber cumplido su propósito, unir dos almas tan diferentes, pero tan complementarias. Richard acercó aún más su rostro, mirándola intensamente a los ojos, y dijo: ¿entiendes que cuando dos personas se encuentran así, todo cambia? Ya nada parece imposible, ya nada parece lejano, solo nosotros. Sara sintió cada palabra resonar en su pecho, la calidez de su voz, la cercanía, y por un instante todo miedo desapareció, reemplazado por un deseo creciente de entregarse, de dejar que esa pasión se apoderara de ella, sin límites, sin barreras, como si fuera la única verdad que importaba en ese momento. Cerró los ojos, permitiéndose sentir el tacto de Richard, su calor tan cerca, y murmuró: nunca pensé que fuera posible, sentir algo así, tan intenso, tan real. Él sonrió con dulzura, acariciándole el rostro, y respondió: precisamente por eso estamos aquí, Sara, para vivir lo que siempre fue nuestro, incluso antes de saberlo, incluso antes de soñar, incluso antes de que el cuaderno nos uniera. La tensión se convirtió en deseo, el deseo en pasión, y la pasión en una energía silenciosa que los envolvió por completo, haciendo que cada segundo fuera eterno, cada roce inolvidable, cada aliento compartido la prueba de que algo profundo nacía entre ellos. Sara sintió la reacción de todo su cuerpo, su corazón latía con fuerza, su mente intentaba procesar todo lo que sucedía y, al mismo tiempo, se rendía a aquello que no podía controlar. Richard, percibiendo cada reacción, se acercó aún más, le tomó la mano, luego el rostro, y le dijo: no tengas miedo, Sara. No hay nada que temer aquí, solo siente cada momento. Respiró hondo, entregándose a la intensidad del momento, dejando que la emoción y el deseo guiaran cada gesto, cada pensamiento, cada parte de su ser, permitiendo que esa pasión finalmente se manifestara sin reservas, sin barreras, sin duda. El tiempo pareció detenerse en la luminosa habitación, con el silencioso cuaderno dando testimonio de la completa entrega de dos corazones que finalmente se habían encontrado. Sara abrió los ojos, mirando a Richard con ternura y deseo, y él respondió con una mirada profunda, transmitiendo confianza, deseo y promesa simultáneamente. Cada roce, cada gesto, cada susurro se transformó en una conexión visceral, y se acercaron aún más, como si el mundo exterior ya no existiera, como si el pasado, las inseguridades y la rutina hubieran desaparecido, dejando solo el presente, el momento en el que se descubrieron, se desearon y se permitieron sentir.
Richard tomó sus manos, bajó lentamente el rostro hasta apoyar la frente contra la de ella y dijo con suavidad: Sarah, ya no estás sola. Nunca más. Sarah sonrió, conmovida, sintiendo una oleada de calor recorrer su cuerpo, y respondió: y tú tampoco estás sola, y yo quiero estar contigo, de verdad. En ese instante, la distancia entre ellos desapareció y la pasión se volvió incontrolable, consumiendo el miedo, la duda y la soledad, transformando cada respiración compartida en una silenciosa promesa de entrega total y descubrimiento mutuo. La habitación quedó en silencio salvo por los latidos de sus corazones, ahora sincronizados, y el cuaderno permaneció abierto sobre la mesa, símbolo de un vínculo que trascendía palabras y páginas. Sarah y Richard permanecieron allí, cerca, respirando juntos, mirándose a los ojos, sintiendo que ese momento cambiaría sus vidas para siempre, porque finalmente habían descubierto que los sueños pueden hacerse realidad, que la pasión puede nacer hasta en los lugares más inesperados, y que cuando dos almas se encuentran, nada puede detener la verdadera, intensa y abrumadora conexión que ahora los unía. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, cuando Richard invitó a Sarah a un encuentro inesperado pero significativo. La invitó a la orilla del estanque Jenkins, un lugar sereno, rodeado de margaritas que se mecían suavemente con la brisa, que parecía existir solo para quienes buscaban paz, amor y la promesa de un nuevo comienzo. Sarah llegó con el corazón acelerado, vestida con sencillez, pero con una belleza que solo el amor verdadero podía revelar. Y cuando vio a Richard esperando entre las flores, sintió como si el mundo se hubiera transformado en un cuadro viviente, pintado solo para ellas. Richard le tendió la mano, sonriendo con ternura, y dijo: Sarah, ojalá este lugar fuera solo nuestro, para que pudiéramos empezar algo nuevo juntos. Ella tomó su mano, sintiendo la calidez de sus dedos entrelazados con los suyos, y comprendió que las ansiedades del pasado, los miedos y las barreras sociales se habían disuelto, solo quedaba la belleza del momento, la intimidad del entorno y la certeza de que la vida podía ser extraordinaria cuando dos almas se encontraban y se permitían sentir sin reservas, lejos de la frialdad de la oficina y las obligaciones del mundo. Caminaron lentamente por la orilla del lago, sintiendo la suave hierba bajo sus pies, el aroma de las margaritas en el aire y el reflejo dorado del sol en el agua, como si cada paso fuera un ritual de cercanía, cada aliento compartido una promesa silenciosa. Sarah miró a Richard, conmovida, y dijo: nunca imaginé que un lugar pudiera sentirse tan vivo, tan nuestro, como si nos estuviera esperando. Richard sonrió, apretándole la mano con suavidad, y respondió: porque este lugar es solo el comienzo. Aquí podemos escribir una historia que nadie más podrá borrar, vivir un amor que nadie más podrá interrumpir y soñar juntos de maneras que nunca imaginamos posibles. Llegaron a un pequeño muelle de madera, rodeados de margaritas que danzaban al viento, y se sentaron uno junto al otro, contemplando el tranquilo lago y reflexionando sobre todo lo que habían vivido. Richard abrió su mochila y sacó un cuaderno nuevo, de tapa azul, destinado a registrar esta nueva etapa de sus vidas. Dijo en voz baja: este será nuestro diario, Sarah, cada sueño, cada deseo, cada emoción quedará registrada aquí, para que nunca olvidemos lo que nos ha traído hasta aquí. Sarah sonrió, conmovida, y respondió: un diario propio, entonces cada página será nuestra historia, y cada línea, nuestra verdad. En ese instante, el cuaderno se convirtió en un símbolo de unidad, valentía y amor que trasciende las diferencias sociales. Richard se inclinó ligeramente, acercando su rostro al de ella, y dijo:
Sara, quiero que este sea el primero de muchos momentos como este, donde podamos entregarnos sin miedo, prometer sin reservas y amar sin límites. Ella respiró hondo, mirándolo a los ojos, y murmuró: Richard, confío en ti, y quiero escribir cada momento de nuestra vida juntos, uno al lado del otro, con amor, valentía y verdad. La suave brisa trajo consigo el aroma de las flores, el sonido del agua golpeando suavemente el muelle, y el calor de la tarde transformó el espacio en un refugio perfecto para que dos almas se entregaran a la emoción y la pasión que los unía. Abrieron el diario juntos, y Richard escribió la primera línea: Aquí comienza nuestra historia, una historia que ningún miedo, ninguna distancia, ninguna diferencia social podrá borrar. Sara, mi alma ha encontrado la tuya y nunca se perderá. Sara sonrió y respondió, escribiendo la segunda línea: Aquí registramos nuestros sueños, nuestros miedos y nuestros logros, y prometemos cuidarnos, creer el uno en el otro y amarnos, siempre, de todas las maneras posibles. El cuaderno se convirtió en un símbolo viviente de su amor, prueba de que las palabras pueden unir corazones y de que los sueños compartidos tienen el poder de transformar vidas de forma poética y eterna. La tarde transcurría lentamente, y allí estaban sentados, uno junto al otro, entre las margaritas y los reflejos dorados del agua, haciendo votos de amor en silencio, intercambiando sonrisas, miradas y caricias que hablaban más fuerte que cualquier palabra. Richard sujetó las manos de Sara con fuerza pero con ternura y dijo: Sara, te prometo que estaré a tu lado, siempre. Para soñar, para reír, para afrontar lo que venga, y para escribir cada capítulo de nuestra vida juntos. Ella respiró hondo, abrumada por la emoción, y respondió: y te prometo lo mismo, Richard. Nunca más dudaré del poder de los sueños, del amor y de nuestra historia. Cada palabra, cada gesto, estaba cargado de intensa emoción, creando un recuerdo que permanecería para siempre en sus corazones. El lago reflejaba la suave luz del atardecer, como bendiciendo su amor, y las margaritas a su alrededor parecían bailar en una celebración silenciosa. Richard y Sara se inclinaron, finalmente cediendo a la cercanía y la pasión reprimida, y compartieron su primer beso en esa tarde dorada, sellando no solo un sentimiento, sino la promesa de una vida de descubrimiento, aventura, sueños y amor incondicional. El mundo que los rodeaba desapareció, dejándolos solo a ellos, la naturaleza, el cuaderno y la certeza de que habían encontrado algo que trascendía el tiempo, la riqueza y las barreras sociales. Siguieron escribiendo juntos en el diario, mezclando palabras, dibujos y recuerdos. Cada página fortalecía el vínculo entre ellos, cada línea cargaba sueños, secretos y la intensidad de la pasión. Richard sostenía la mano de Sara mientras escribían, y Sara apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo que ese momento simbolizaba todo lo que ambos habían anhelado durante años: valentía, dedicación, amor verdadero y la certeza de que cuando dos almas se encuentran, lo único que importa es la autenticidad del sentimiento que comparten. Mientras el sol desaparecía tras el horizonte, pintando el cielo con matices que solo podían existir en ese momento, Richard y Sara permanecieron juntos, riendo, escribiendo, moviéndose y dejando que cada segundo se convirtiera en un recuerdo eterno. Las margaritas se mecían suavemente, el lago reflejaba el último resplandor dorado del día y supieron, sin necesidad de hablar, que ese encuentro no era solo el final de una historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, toda una vida de amor. Respeto, admiración y sueños compartidos, registrados para siempre en el diario que ahora les pertenecía a ambos y, sobre todo, a sus corazones.